¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida, bienvenida a Sin Filtro. Te saluda Genaro Lozano. Desde el 1 de agosto del 2021, la renuncia del exdirector general del CIDE, Sergio López Ayllón, causó revuelo en la comunidad estudiantil de esta casa de estudios, que tiene también, por cierto, una sede en Aguascalientes, donde varios directivos también fueron destituidos de su cargo, supuestamente para que se dediquen solamente al tema de la docencia y no a temas administrativos. López Ayllón fue director del CIDE desde febrero del 2013 y se quedó en su cargo hasta agosto del 2021. En su lugar llegó José Antonio Romero Tellaeche, primero como director interino y después en noviembre fue ratificado como director del CIDE, lo cual provocó un movimiento por parte del estudiantado y de la comunidad universitaria del CIDE con el hashtag Yo Defiendo al CIDE, quienes denunciaron la imposición de José Antonio Romero Tellaeche como director de esa casa de estudios, quienes denunciaron también que había un tufo autoritario en las destituciones en el CIDE Aguascalientes y quienes en diciembre además también tomaron las instalaciones del CIDE Santa Fe aquí en la Ciudad de México en protesta por lo que estaba ocurriendo en su casa de estudios. Además también realizaron diversas marchas al Senado de la República y mantuvieron conversaciones con legisladoras y legisladores para hablar de lo que ocurría en su institución. Esta noche retomamos el tema, le hemos dado ya espacio a al CIDE, digamos, y a esta pugna por su dirección desde agosto prácticamente del año pasado. Una vez más realizamos una mesa más y escucharemos la opinión de integrantes de esta casa de estudios para ver qué es lo que está ocurriendo ahora y si tiene o no solución el problema. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. ¿Qué está ocurriendo en el CIDE? Es el tema de esta noche y para ello dividimos los bloques de la siguiente manera. El bloque 1, designación irregular de José Antonio Romero Tellaeche. De nueva cuenta vamos un poco a hablar de qué es lo que pasó, por qué llegó este señor a este cargo directivo y qué es lo que ocurre, por qué están en contra de su designación. La movilización de la comunidad académica con el hashtag de Yo Defiendo al CIDE, tensión y resistencia en el CIDE bajo la dirección de Romero. Bloque 2, en defensa del CIDE, cuáles acciones se han tomado por parte de las y los estudiantes. ¿Qué pide la comunidad estudiantil? ¿Qué se ha logrado hasta ahora? Bloque 3, el CIDE y el CONACYT. La reacción del CONACYT a las peticiones de la comunidad estudiantil, cómo ha cambiado la relación entre el CIDE y CONACYT, si es que ha cambiado, y qué sigue, cuáles pendientes hay en este conflicto, y un cuarto bloque para conclusiones. Y para empezar la discusión, recibimos esta noche a 4 estudiantes, justamente del CIDE de nueva cuenta. Saludo con mucho gusto a Ortuño, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio que le otorgan estudiantes del CIDE. Al contrario, gracias a ti por aceptar. Saludo también a Melissa Santillán. Ella es estudiante del CIDE también, por supuesto, de Economía. ¿Cómo estás? Hola, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Saludo a Diego Micher. Él es estudiante de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales aquí en el CIDE de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Diego? Bien, gracias. Gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos escuchan. Al contrario, bienvenido. Y saludo a Víctor Meade. Él es estudiante de Derecho en el CIDE. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Genaro. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, bienvenido. ¿Mid o Meade? ¿Cómo te decimos a tu apellido? Mid. Pues bienvenido, Víctor. A ver, me quedo contigo. Hagamos una recapitulación y voy de atrás para adelante. Una recapitulación de qué es lo que está pasando en tu escuela. La designación irregular de José Antonio Romero Tellaeche. ¿Por qué le dicen ustedes designación irregular? Y también cuéntame si hay, porque de repente, por supuesto, en todos los movimientos estudiantiles, pues siempre de repente hay también diferencias entre la misma comunidad. A lo mejor no todo el mundo cree que la designación fue irregular, pero por lo menos lo que yo he sentido, yo creo que esta es la cuarta mesa que le dedicamos ya al CIDE, es que sí hay un consenso y que hay un enojo por parte de la comunidad por la designación de José Antonio Romero Tellaeche. Cuéntanos. Sí, pues sí te diría que el malestar en la comunidad es generalizado, y este malestar tiene origen en las destituciones que realizó José Antonio Romero mientras era director interino. Y pues bueno, desde el inicio de su proceso de designación, pues comenzamos a notar irregularidades. No se permitió la participación
del estudiantado en el proceso de auscultación interna. Y pues bueno, ya después vino la famosa sesión de 29 de noviembre, en la que pues prácticamente la directora del CONACYT le avisa al órgano colegiado que toma la decisión de quién será el nuevo director. Solamente les avisa que ya tomó la decisión, no les permite ni siquiera pronunciarse, mucho menos votar, y pues les dice, bueno, es José Antonio Romero el director, y listo. Entonces, notamos, digamos, una clara violación al Estatuto General del CIDE, una violación también a las costumbres que habían regido a la designación de los directores, generalmente eran internos. Entonces, pues de ahí nace este descontento que sí es generalizado en el CIDE. Un descontento generalizado, entonces, ¿coincides con esta lectura, Diego? Y te pregunto también, porque se creó este hashtag de yo defiendo el CIDE, no solo para defender al CIDE de la Ciudad de México, de Santa Fe, sino también al de Aguascalientes, porque en Aguascalientes también vivieron pues, lo que muchos estudiantes, que por cierto tratamos de invitarles también a este espacio de nueva cuenta a sus colegas de Aguascalientes, pero creo que ya están en otra cosa, ya están tratando un poco de sanar las divisiones que había y no quisieron participar, pero hubo también allá un problema, con la destitución de Alejandro Madrazo Layuz como director del CIDE Región Centro, que fue en octubre del 2021, si no mal recuerdo, y su destitución se dio después de que él participara en un video en donde respaldaba a académicos del CONACYT, pues su movimiento por el reconocimiento de derechos laborales, ¿no? Entonces, sí hubo ahí, digamos, también una serie de eventos que hacían pensar que había una especie de persecución, si lo quieren llamar de esa manera, en contra del pensamiento crítico, en contra de la libertad, de la autonomía de un centro universitario como el CIDE, que por cierto, bueno, el CIDE no tiene autonomía, pero digamos que es uno de los temas también que han buscado en este movimiento. ¿Coincides con esto, David? Diego, y preguntar también si lo que mencionaba Víctor, pues también lo respaldas, ¿no? Digamos, si hay este enojo por la designación de José Antonio Romero Tellaeche. Sí, coincido en que es generalizado, es casi unánime el rechazo a José Antonio Romero. Nosotros desde el principio hemos hecho todo absolutamente horizontal, o tan horizontal como se ha podido. Entonces las votaciones han sido para toda la comunidad, hemos tenido tasas de participación sumamente altas. Cuando nos fuimos a paro con una participación de prácticamente todo el alumnado y casi todos, como 85%, votaron a favor de alguna forma de paro. Sí, y en los grupos que tenemos, que son con cientos de alumnos, en esos grupos es prácticamente todos, sí hay un rechazo generalizado, no absolutamente unánime, pero no hay nadie que defienda a Romero per se. Sí, algunos pues le dan el beneficio de la duda, pero hasta ahí no me he topado con más. Y de esta ahora persecución... Sí, tanto tú como Víctor coinciden, y me imagino que sus colegas también en esto. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito sobre... Llevan prácticamente pues, un semestre entero, desde agosto pasado, con este señor ahí, con José Antonio Romero Tellaeche como director interino primero, luego ratificado, y prácticamente todo lo que llevamos del 2022. Entonces, ustedes propusieron justo tensión y resistencia bajo la dirección de Romero. ¿Cómo les ha afectado la presencia pues, de alguien que la comunidad universitaria evidentemente parece que no quiere y que él pues, está ahí en el cargo como director de esta institución? Sí, mira, él entró como interino en agosto y realmente cuando él entró como cualquier persona y ya se veía como un cambio administrativo y pues lo dejábamos ser, pero cuando empezó con esta purga de administrativos, empezó justamente con Madrazo y terminó explotando la olla cuando destituyó a Catherine Andrews y quiso destituir a Celine. Pues realmente no habíamos confrontado mucho a Romero hasta ese momento, hasta que fue el 29 hasta noviembre, cuando ya fue su ratificación como director permanente. Entonces lo habíamos vivido en paro, no fue hasta este semestre que ya lo estamos viviendo en clases. Es muy raro, la verdad, porque es vivir en resistencia o sea, resistir a Romero al mismo tiempo que seguimos con nuestras clases. Entonces es muy incómodo
¿no? Y sí se ha tornado violento Romero, ¿no? Llegamos a sacar notas de cuando intentaron usar la fuerza de la Policía Federal, que es la que custodia al CIDE, contra un estudiante después de que le dijo buenos días, Espurio, y lo acorralaron, se tuvo que encerrar en un baño, fue muy intenso. Sí. Entonces, sí, por un lado, cuando no hace nada es tranquilo, pero nunca podemos tener diálogo con él. Cuando existe de forma grosera, existe de forma violenta. Entonces es muy extraño tener que resistir a la par que tomamos nuestras clases, pero al final pues nosotros estamos preocupados por nuestra educación, los profesores Claro. por su trabajo y su enseñanza, y los administrativos también por trabajar. Entonces resistimos a la par que seguimos haciendo nuestra parte, ¿no? Que es estudiar y seguir con nuestras clases lo mejor que podemos. Claro. Claro. Melissa, ¿coincides con esto? No hay ningún punto en donde digan, bueno, a lo mejor José Antonio Romero Tellaeche, pues no está tan mal como director, lo ha hecho bien, o sea, no hay, digamos, una rama de olivo que le puedan tender hasta ahorita, o coincides con el tema de que prácticamente han estado en resistencia desde que llegó en agosto pasado. Pues mira, Genaro, coincido con el malestar que genera en la comunidad, porque de hecho para el regreso a clases de este semestre teníamos la coordinación de docencia, nos envió un plan ya conformado en donde decía, de acuerdo al semáforo epidemiológico, cómo íbamos a tomar las clases, ¿no? Y que iba a ser híbrido solo hasta que fuera amarillo o verde y todo eso. Entonces, como que todos pues tuvimos de alguna forma la seguridad de no tener que mudarnos cerca del CIDE o, bueno, los foráneos y las foráneas. Y entonces, de pronto recibimos un correo poquito antes de que comenzara el semestre, de que el semestre se comenzaba 100% presencial. Pero o sea, el correo llegó directo de Dirección General, firmado por Romero Tellaeche, y nosotros no habíamos recibido ningún aviso de parte de la docencia, de la coordinación de docencia. Me parece que eso es importante porque pues no es un gasto mínimo el que los estudiantes tienen que hacer para mudarse cerca de la escuela si tienen que ir a clases presenciales. Entonces yo creo que eso es importante en el sentido de que se nota que no está intentando coordinarse con el sistema y la comunidad del CIDE, ¿no? Sino que solo tiene un capricho y dice, hacemos esto. Y cuando pasó eso, o sea, incluso yo dije como, bueno, ¿no? O sea, le doy el beneficio de la duda, como dices, pero platicando un poco con la comunidad, sí me enteré que algunos foráneos tuvieron que, o sea, se mudaron rápido para comenzar el semestre y después dijeron, no, que siempre no. Y ya nos enviaron como otro correo diciendo, no, las primeras 2 semanas van en línea y de acuerdo al semáforo epidemiológico, entonces vamos a ver si volvemos en presencial o híbrido. Y entonces esos que se habían mudado ya para comenzar el semestre presencial tuvieron que volver a sus casas. Entonces a mí sí me parece que es un gran malestar porque parece que no cumple ni siquiera sus funciones como simple director en el sentido de hacer planes, coordinarse y organizarse para que todo pueda funcionar bien. Claro, coincides con esta lectura, Ortuño, y también preguntarte, pues se han movilizado mucho. Yo recuerdo haber cubierto incluso una de sus marchas afuera del Senado de la República, tomaron las instalaciones del CIDE, un poco para recordarle a la gente que nos está viendo y que a lo mejor no estaba ni enterada de que había ocurrido esto con el CIDE. Estoy seguro que mucha gente lo ha visto y también ha seguido a muchos de los programas que hemos hecho sobre el CIDE, pero para quien no sabía, ¿por qué no le recuerdas un poco a estas personas pues lo que han hecho ustedes como estudiantado para, digamos, resistir todo esto y la movilización con lo de hashtag Yo Defiendo al CIDE? Por supuesto. Bueno, en primer lugar coincido completamente con la lectura que hizo mi compañera Melissa. Creo que la administración como director general de José Antonio Romero Tellaeche ha sido en todo sentido desastrosa, debido a los problemas internos y la renuencia del doctor Romero a conectar con el CIDE. Sí, los temas administrativos se han venido abajo. Un problema bastante grave que nos sucedió a la mayoría de alumnas, alumnos, alumnes, fue que antes de inscribirnos nos aparecieron deudas administrativas fantasmas y cargos que no reconocíamos, justo por un problema que hubo con la organización de cajas y tal. Es decir, al final se pudo resolver, pero son ese tipo de detalles que hablan
de una gestión que está mal llevada, de una estructura interna que está pues básicamente rota y de una comunidad que no reconoce a quien ostenta el cargo de director general, lo que es bastante grave. Como actividades de resistencia, bueno, hemos tratado de diversificarnos bastante. Inició todo con una manifestación frente a CONACYT para entregar un pliego petitorio en el que pedíamos la destitución inmediata de José Antonio Romero Tellaeche y el reinicio del proceso de selección de candidaturas para el cargo de director general. En ese tiempo seguía siendo interino. Al no obtener respuesta, es decir, CONACYT se negó a recibir los documentos en cuestión, empezamos como estudiantes a echar más la carga a redes sociales, a buscar apoyo de personas académicas importantes mexicanas, otros sectores del estudiantado nacional, etcétera. A partir de ahí hemos hecho varias manifestaciones, unas al CONACYT, otras, como bien ya mencionó, al Senado de la República. Hemos buscado participación en foros tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. Hemos buscado espacios en medios de comunicación. Nos hemos solidarizado con luchas estudiantiles a nivel nacional de estudiantes e instituciones que están sufriendo arbitrariedades similares, injusticias con las que nos podemos identificar. Y bueno, también lo ha mencionado ya, tomamos las instalaciones tanto en CIDE Región Centro como en Ciudad de México. Estuvimos ahí poco más de un mes resistiendo, resguardando las instalaciones y bueno, tal. Actualmente la resistencia se lleva un poco más tranquila porque ante todo el estudiantado y el personal académico lo que quiere es resguardar la docencia, que es básicamente la génesis y el motivo por el que en primer lugar el CIDE está ahí y estamos orgullosos de ser cideitas, pero bueno, hacemos acciones tales como, no sé, aventarnos unas consignas en el comedor si vemos a Romero, claro, portar este listón escarlata en símbolo de resistencia, etcétera. Muy bien, pues déjenme hacer una pausa rapidísimo para que regresemos con el segundo bloque, sigamos hablando sobre lo que está ocurriendo en el CIDE con la designación de Romero Tellaeche, lo que sigue para este movimiento y otros temas. Así que no te vayas, regresamos a la mesa de Sin Filtro, ya volvemos. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro. Para el bloque 2 vamos a hablar sobre el tema de En Defensa al CIDE, las acciones que han tomado las y los estudiantes, que pide la comunidad estudiantil y qué se ha logrado hasta ahora. Y esta noche platicando con Ortuño, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, con Diego Micher, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, con Melissa Santillán, estudiante de Economía también ahí, y con Víctor Meade, estudiante de Derecho. Voy contigo ahora, empiezo ahora contigo, Melissa. Un poco ya lo mencionaba Ortuño en el bloque anterior, lo que han hecho como comunidad estudiantil para defender a su escuela, lo que siguen haciendo, que de repente lo ven en la escuela y evidentemente pues, le gritan consignas o lo que sea, y la tensión que sigue existiendo, digamos, para ustedes, que no les pregunté en qué semestre van, pero me imagino que ¿alguno de ustedes está a punto de terminar ya? Yo soy de 8º semestre. Tú ya eres de 8º, ¿no? Pero para tus colegas que a lo mejor son de primeros semestres o de medianos semestres, pues han vivido gran parte de su vida universitaria con este problema o con esta tensión adentro del CIDE, ¿no? Además de que evidentemente también en el caso de las y los 4, pues evidentemente con este problema de la pandemia, de estar así como estamos ahorita a remota distancia, ¿no? Entonces, adicionalmente a todos estos problemas, pues está ahora el problema de la designación de este señor y la pugna que ha causado. Entonces, quisiera preguntarte, retomando un poco las demandas que ustedes están pidiendo como comunidad estudiantil. Yo preguntaba al principio o hablaba sobre el tema de la autonomía. La UNAM tiene autonomía, las universidades, la UAM, por ejemplo, también, pero el CIDE realmente no tiene autonomía. Entonces, ese es uno de los problemas y no estoy seguro si ustedes están buscando también el tema de la autonomía o no. Veo ya a Víctor queriendo participar, pero empiezo contigo, Melissa, y luego me voy con Víctor. En torno a las peticiones que están teniendo como comunidad estudiantil. Pues creo que la más importante es obtener el acta de designación de Romero Tellaeche como director general del CIDE. Y creo que es realmente importante porque
implica darle legitimidad en el sentido de, o sea, conocer que CONACYT quiere hacer que el CIDE cumpla con su objetivo. Y creo que principalmente sin esta acta, entonces todo se vuelve completamente borroso en el panorama del CIDE. Mencionabas que, bueno, a diferencia de mis otros compañeros, yo ya voy saliendo del CIDE y sí veo muchas diferencias respecto de antes de tener a Romero como director interino, y en realidad no es como por alabar al director pasado, pero yo sí noto que el CIDE como que se queda atrás en algunas cosas. Por ejemplo, ahora que volvimos a clases híbridas, el gimnasio, por ejemplo, no se ha abierto y no han comenzado a hacer un plan para la apertura del gimnasio, que me parece algo muy importante para que los estudiantes puedan desahogarse un poco del estrés y pues de todo lo que vive uno en la universidad. Entonces, creo yo que de pronto sí vemos como que lo desatienden a la comunidad estudiantil. Y pues creo que principalmente, como decía, pues creo que lo primero sería el acta de designación de Romero, y en segundo lugar, tal vez un poco de certeza respecto de cuál es el objetivo. Porque, por ejemplo, también con la entrada de Romero al CIDE, también contrató a 2 profesores que siempre andan siguiéndolo a todos lados, y pues esos profesores no le dan clase a ningún grupo hasta ahora. Y pues sí, a mí sí me interesa pues saber qué va a pasar. O sea, va a empezar a meter como a los profesores que le caigan bien o que sí compartan sus ideales. ¿Qué le va a pasar entonces a nuestros profesores? Y sobre todo, más importante, ¿qué le va a pasar a nuestros planes de estudio? Claro, esa es una caja que he escuchado, por cierto, incluso de anteriores directivos, que metían a sus cuates como profesoras o profesores adjuntos o profesores de medio tiempo, ¿no? Que de hecho, pues, que no tenía buenas prácticas en ese sentido el CIDE, pero desde antes. Esperemos que en adelante las tenga, porque en las buenas escuelas, pues hay siempre estas prácticas de toda la comunidad estudiantil tiene que escuchar a las candidatas o candidatos a ser profesores de tiempo completo, tienen que presentar un currículum, un plan de trabajo y demás. Pero espero que eso, creo que ya venía o empezaban a tratar de cambiar o de migrar hacia allá, y que evidentemente ahorita con esas 2 contrataciones que mencionas, pues tal vez pones a descubierto ahí que esto sigue sin ocurrir. Víctor, tú te veías haciendo con la cara así, me imagino que es por el tema de la autonomía. A lo mejor yo me equivoqué y si tienen algo de autonomía, o a lo mejor es una de las demandas que tienen como comunidad estudiantil. Bueno, sí, movió un poco la cabeza, porque el CIDE tiene autonomía reconocida constitucionalmente en el artículo 3º, y, a ver, no es autonomía absoluta, pero tiene autonomía de gestión, tiene autonomía para gastar sus recursos como mejor lo considere, tiene autonomía técnica, y a ver, recordemos que el CIDE es una asociación civil, y sus asociados son secretarías de Estado y órganos del Estado, como el Fondo de Cultura Económica, el INE y otros. Y funge el CONACYT, digamos, como coordinador de sector de ciencia y tecnología. El CIDE no pertenece al CONACYT. Entonces sí tiene autonomía reconocida, pero evidentemente no tiene autonomía completa. Pero sí tiene condiciones que incluso se han reconocido en los procesos legales que el estudiantado ha iniciado. Bien, entonces hay algo de autonomía entonces, no completa. Recuerdo que algunos de sus colegas, cuando estábamos en diciembre con el tema de la toma de instalaciones, mencionaban justo eso, que querían que hubiese una especie como de consejo de alumnas y alumnos que fueran integrados en la toma de decisiones, ¿no? Que se les preguntara más a ustedes si estaban a favor, pues, de una contratación de alguna profesora, de alguna institución, de nombramientos de autoridades también dentro del CIDE. ¿Eso sigue estando dentro de su pliego petitorio, Ortuño? Sí, por supuesto. El enfoque principal del movimiento estudiantil, lo que estamos buscando es tener voz, voto y representación. Justo soltamos las alarmas, se encendieron cuando en el proceso de auscultación interna, bueno, además de que fue por sí mismo irregular, en ningún momento se nos consultó y luego salieron a decir que sí. Pensando en que somos estudiantes y el futuro, nuestro futuro es lo que se está tratando, lo que estamos forjando en la institución, y al ser esta autonombradamente
democrática y conforme a estatutos, consideramos que los estudiantes deberíamos tener derecho a participación justo, como en lo que menciona, en procesos de selección a profesores, autoridades, también si reconocemos una destitución o no, y también, por supuesto, en cuestiones relacionadas a nuestros planes de estudio, qué va a pasar con nosotros, cómo se maneja la institución internamente, cómo se ejerce la docencia. Igual y en la investigación no tanto, esa parte no nos corresponde, pero sí, esencialmente queremos formar parte activa de la parte de docencia del CIDE. Consideramos que eso es indispensable, lo exigimos y resistiremos hasta conseguirlo. Bien, ¿coincides con esto, Diego? ¿Qué más están pidiendo y qué han logrado hasta ahora también? Sí, creo que sí, justo es importante resaltar no solo las peticiones y lo que hemos conseguido. Pues lo primero es la petición inicial, que se vaya Romero, no llámese destitución, renuncia, la palabra, la jerga legal que sea, pero que se vaya Romero y que quede en la dirección alguien que funcione como director. Pero creo que eso responde también a algo un poco más atrás, ¿no? Que es que se cumpla la ley, porque si algo ha hecho Romero y pues quien lo puso, que en este caso es Álvarez Buila, es violar reiteradamente la ley, entonces que se respete la ley. Pero sí hemos conseguido cosas, justamente respecto a la autonomía. Por un lado, hay propuesta de reforma constitucional, no sé, no creo que nos las vayan a dar este sexenio, pero sí, o sea, ya hay senadores sumados por lo menos a escucharnos, y senadores que están dispuestos a poner propuestas para, en general, a todos los centros de investigación darle cierto grado de autonomía, de certeza jurídica, etcétera. Llamaron a comparecer a Álvarez Buila, lo cual dice de un interés político más amplio en resolver esta crisis, que contrasta mucho con lo que, por ejemplo, pasó en los fideicomisos de 2020. O sea, yo personalmente marché en ese entonces, nos recibieron los diputados, pero pues hasta ahí quedó. En cambio, ahora con estas marchas, los diputados nos han recibido, hemos tenido grupos de trabajo, bueno, conversaciones públicas con los diputados. Vamos a tener una conversación pública el lunes con los senadores. Entonces, sí hemos logrado que se visibilice la situación, hemos logrado propuestas concretas desde el legislativo y también, pues, con los amparos y con todos los procesos políticos que hemos llevado de las movilizaciones, también hemos llevado a ver que pues la designación sí es ilegal, ¿no? O sea, no es nada más nuestra imaginación, ya el público puede ver que la designación es ilegal, irregular, a la palabra que gusten. Hemos hecho también muchísimas solicitudes de transparencia, hemos logrado que el CIDE, o sea, la nueva administración impuesta, admita que no tiene el acta, que no tiene las grabaciones, que los miembros del consejo del CIDE tampoco las tienen, que las tiene CONACYT. Hemos logrado que un juez le pida el acta formalmente a Buila, aunque presentaron un recurso para no presentarla, pero eso está en veremos. Entonces sí, hemos logrado pequeños pero significativos avances en esta lucha, y creo que lo más importante también, hemos logrado resistir. O sea, nosotros no nos hemos movido mucho, pero ellos tampoco se han movido mucho. Entonces frenar la imposición y el cambio absoluto de lo que pasa en el CIDE me parece un gran logro, ¿no? Porque viene con todo la maquinaria del CONACYT. Haberlo podido frenar, lo que otros no han podido, me parece un gran logro, y que ha sido un logro conjunto entre trabajadores, estudiantes y docentes, todo en la comunidad. Y también por parte, no hay que olvidar que los estudiantes no estamos como solitos, o sea, somos los tres sectores del CIDE, entonces también los trabajadores han logrado cosas. Por ejemplo, ya se están liberando. Hubieron ahí problemas por ahí, pero recursos, o ya están las intenciones, por lo menos, de liberar los recursos que se deben, que son millones de pesos que debe el CONACYT y el CIDE a los trabajadores y a los profesores del CIDE. Entonces me parece que sí hay un frente, ¿no? Y también con los sindicatos en la Secretaría de Trabajo. Bien, pues creo que llevas a mucho detalle justo lo que han logrado hasta ahora. Déjenme hacer una pausa. Regresamos justo a lo que mencionaba Diego, el tema de CONACYT, la respuesta de CONACYT contra la comunidad estudiantil del CIDE, lo que ha hecho Marilena Álvarez Buila, la directora del CONACYT, el plantón que les ha dado en varias ocasiones por no haberse presentado ni siquiera de manera virtual a dialogar con ustedes, hasta donde tengo entendido. Y justo con esos temas regresamos al tercer bloque de la noche. No te vayas, esto Sin Filtro.
Ya estamos de regreso para el tercer bloque de la noche, en esta ocasión hablando sobre el CIDE de nueva cuenta y la pugna que hay, o el conflicto que hay allá más bien por la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director desde agosto del año pasado y con la relación conflictiva que hay ahorita con el CONACYT. Y mencionaba en el bloque anterior, Ortuño, Diego, algunos de los logros que ha tenido la comunidad estudiantil en estos meses de resistencia. Mencionaba también, Diego, el tema de que el lunes me parece que se van a reunir de nueva cuenta con una comisión de legisladoras y legisladores. ¿Qué es lo que están esperando? Y no sé si alguien también después de Ortuño quiere agregar algo sobre lo que han logrado, pero también hay que entrarle ya a este tema de lo que ya mencionaba también, Diego, de esa relación que tienen con el CIDE. Yo hablaba sobre pues, cómo les han desairado sus mesas de diálogo, cómo Elena Álvarez Bulla me parece que les dejó plantadas una ocasión, no sé si más veces. ¿Ya han podido dialogar con ella? ¿Cómo está la relación con el CID? Pero también preguntarte sobre las expectativas que hay, Ortuño, de este encuentro con legisladoras y legisladores el lunes. Claro, iniciaré por la parte de CONACYT, puesto que en este asunto creo que estamos luchando a dos frentes. Por una parte intentamos justo conseguir espacios en el legislativo, pero se haga lo que se haga y se lleguen a las resoluciones a las que se lleguen. Parece que CONACYT está en la disposición de no te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. CONACYT, para empezar, y lo que ha sido más evidente en las últimas semanas, ha sido su negativa a entregar el acta oficial que avala la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general. Y como se mencionó en el bloque pasado, eso es algo que hemos estado exigiendo y hemos estado al pie del cañón. De hecho, el martes pasado se organizó un pequeño performance en CONACYT. Fuimos alrededor de 7 personas a manifestarnos afuera y por primera vez logramos que funcionarios de CONACYT salieran a atendernos o mínimo a ver qué queríamos. En los intentos de diálogo pasados con María Elena Álvarez Bulla y las manifestaciones ante CONACYT, jamás conseguimos realmente nada, es decir, nunca se recibieron nuestros pliegos petitorios y bueno, empezamos a entablar una especie de negociación para ver si podíamos entablar un diálogo con María Elena Álvarez Bulla, pero bueno, nos terminaron timando, rompieron un pacto que habíamos hecho de confianza al filtrar a medios una versión de una supuesta carta de no represalias que no representaba lo que la comunidad estaba pidiendo y el proyecto se vino pero completamente abajo. Ahora bien, después de la manifestación del martes, en teoría había un compromiso, hay un compromiso para fijar una nueva fecha de diálogo, pero honestamente con las experiencias pasadas no es como que nosotros como estudiantes estemos esperando demasiado de María Elena Álvarez Bulla, considerando el comportamiento pasado. Y bueno, regresando al tema legislativo, a las reuniones de trabajo en cámaras y demás, pues seguir empujando la agenda de la comunidad del CIDE, es decir, reconocimiento a las faltas flagrantes que se ha tenido hacia la comunidad, tanto de trabajadores como de académicos, como de estudiantes, a mencionar las cuestiones de las deudas enormes que se tienen hacia los trabajadores por trabajo ya realizado, la cuestión de la autonomía y bueno, entre otras cosas, pero perdón, me trabo del coraje. A lo que iba, cerrando con lo que dije al principio, por más que se acuerde, por más que se dialogue, por más que se hagan cosas, por más que se llame a comparecer en distintos foros, llámese Senado, llámese Cámara de Diputados, por más que se acuerden cosas, por más que se hablen de los distintos temas de los que adolece el CIDE, pues parece que hay una explícita negativa a tratarlos y parece que se nos está queriendo ahogar. Eso es lo que opino. Bien, ¿coincides con esta lectura, Melissa? Y también qué esperar, digamos, de este encuentro con legisladores, con senadoras, senadores y de esta relación entre el CIDE y CONACYT. Pues coincido con lo que dijo Ortuño, en el sentido de que el martes que fuimos bajaron un grupo de personas de CONACYT a decirnos que cuál era el problema en realidad, ¿no? Porque estábamos protestando en una conferencia que tenía Álvarez Bulla y
pues les dijimos que el problema era que no se habían sentado con nosotros a atender nuestro pliego petitorio y que además no había ningún acta de designación de Romero Tellaeche como director del CIDE y pues que nuestras peticiones seguían siendo las mismas que hace 4 meses. Y su respuesta fue que el acta no está porque el proceso está judicializado, tal cual así lo dijeron ellos, y que como el acta es una prueba del proceso, no puede sacarse al público porque puede contaminarse. Y lo que yo veo en ese sentido es que CONACYT piensa que el problema, o sea, si bien no se ha resuelto, el problema no es algo grave. Pero a mí me parece muy importante porque en realidad tal vez no es el CIDE en el que yo estudio hoy, pero es el CIDE en el que muchos jóvenes van a estudiar después. Entonces, yo la verdad veo a CONACYT completamente cruzado de manos y sin sin querer resolver absolutamente nada, porque incluso sin voluntad, gracias, de querer resolver el problema, pero sí creo que nuestra resistencia día a día en el CIDE los presiona muchísimo y los va a presionar mucho más. Por ejemplo, esta reunión del lunes, yo creo que es importante porque si bien tal vez no logremos quitar a Romero de la dirección, tal vez sí podemos lograr darle un mayor grado de autonomía al CIDE y que eso mejore en el futuro los objetivos y los logros que puedan llegar a ser los alumnos del CIDE. Claro. ¿Coincides con esto, Víctor? ¿Qué más, digamos? Porque, a ver, un problema es que a lo mejor puedan lograr algo en esta reunión del lunes con legisladoras y legisladores, pero a lo mejor puedan tener algún mejor acercamiento con José Antonio Romero Tellaeche, pero el CONACYT sigue, y ahí va a seguir esta Marilena Álvarez Bulla dirigiendo, por lo menos ya lleva 3 años, se va a quedar seguramente otros 3, el presidente la ha respaldado, y pues no tiene una muy buena relación con la comunidad científica y tampoco con el CIDE. Sí, a ver, bueno, antes de entrar a eso añadiría otra victoria de la comunidad del CIDE, que es el primer intento de modificación al Estatuto General. En la primera propuesta buscaban, entre otras cosas, que fuera el director general quien modificara directamente los planes de estudio sin que hubiera ningún tipo de contrapeso colegiado. Hubo una gran movilización en contra de esta propuesta y al final no se llevó a cabo. Ahora, al final realizaron otra sesión en la que sí lograron modificar los estatutos para cosas distintas, y en contra de esa modificación al estatuto, que por cierto viola completamente al mismo estatuto, presentamos otro amparo que está firmado por casi 70 integrantes de la comunidad. Está firmado por más de 50 alumnos y alumnas, pues, lo cual demuestra también la unidad y la homogeneidad que hay en contra de todos estos actos arbitrarios. Ahora, en cuanto al CONACYT, te diría que sí están presionados porque su unidad jurídica pues se ha tardado mucho en responder a sus obligaciones en tribunales. Sabemos que cerraron su unidad jurídica, pues la cerraron a finales de enero, me parece, estuvo cerrada por 15 días hábiles. Ellos no recibían ningún tipo de documento, pero ellos sí enviaban documentos a los juicios que estamos llevando. Pero, vaya, al momento de rendir sus informes justificados o sus argumentos, pues ya en múltiples ocasiones han solicitado prórrogas, incluso se han contradecido un poco, y particularmente en este tema del acta de designación, pues sí, efectivamente el juzgado 12º de distrito en materia administrativa, le requirió que exhibieran el acta formal y notariada de designación de Romero. Le concedieron 10 días hábiles para hacerlo, y pues bueno, en el 10º día presentaron una queja alegando que ese requerimiento de solicitud de acta era ilegal. Pero luego tenemos a Álvarez Bulla diciendo que pues, la entrega del acta le corresponde al CIDE
y el CIDE diciendo que le corresponde al CONACYT. Entonces, pues bueno, ¿a quién le vamos a creer? Lo que sí es un hecho es que, a ver, el acta en algún momento tendrá que salir, porque, pues bueno, un funcionario público, pues en teoría no podría ejercer sus funciones sin un nombramiento debidamente formalizado. Entonces, pues estaremos a la espera de que salga el documento, porque es la piedra angular, es la prueba idónea, tanto de nuestros dichos como de los de ellos. Entonces, pues, Claro. Veremos qué sucede con ese tema. Bien, y cierro contigo este bloque, Diego, un poco lo que ya, si quieres responder lo que han mencionado ya tus colegas, o si quieres agregar algo más también, por supuesto, y sobre todo pensando en qué sigue y qué pendientes hay en este conflicto. Sí, quisiera agregar algo que es justo respecto a CONACYT, y es por qué Buila puede hacer lo que puede, lo que está haciendo, ¿no? Y es que, por un lado, hay un problema de la persona que está ahí, que es Álvarez Buila, no le rinde cuentas a nadie. Entonces, no rendir cuentas a nadie, en última instancia, lo que hace es que puedas hacer lo que quieras hacer y punto. Pero también hay un problema institucional. Entonces, todo termina dependiendo sin un sistema, digamos, de pesos y contrapesos de alguien a quien tenga que rendirle cuentas, termina siendo dependiente de su propia voluntad. Entonces, mientras Buila no quiera quitar a Romero, no se va a quitar Romero. Si Buila no quiere contestarte los mensajes de WhatsApp, como le pasó a López Ayllón, no te los va a contestar, ¿no? Entonces, lo que esperamos lograr, por ejemplo, con estas reuniones, y en particular, por ejemplo, la del lunes, es generar la presión política suficiente para que Buila le rinda cuentas a alguien. Que ya la hayan citado a comparecer es un gran logro en ese respecto, ¿no? Entonces, mientras no haya actores políticos que quieran que ella rinda cuentas, ella no rindará cuentas. Pero si los senadores del propio partido que la puso en el poder se reúnen con nosotros, le mete presión política a Buila, ¿no? Entonces es suficiente presión política, digo, ya sea que la quiten, no creo que pase, pero por lo menos que deje de hacer lo que ella quiera hacer, ¿no? Y que haga lo que tiene que hacer, que es la ley. Y entonces hay otro peso ahí, que es el que estamos también apelando, que es el peso judicial, ¿no? En el momento en el que el Poder Judicial, que ya está un poco la maquinaria avanzada en ese aspecto, le diga a Buila, ya tienes que hacer esta serie de cosas, tienes que entregarnos el acta, tiene razón tal juez o no tiene razón tal juez, etcétera, etcétera, etcétera. Si un juez dice el nombramiento es ilegal, se va Romero, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de buscar es que desde la opinión pública, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Judicial, Buila le tenga que responder a alguien. Porque con el diseño institucional actual, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y eso es un problema. De acuerdo. Déjenme hacer una pausa para que regresemos ya a un último bloque, simplemente para escuchar sus conclusiones de qué piensan de hacia dónde va este tema, un poco ahondar sobre lo que ya mencionaba Diego y sobre los temas también que ustedes quieran poner sobre la mesa. Regresamos al último bloque de la noche, no te vayas, esto es Sin Filtro. Estamos de regreso para el último bloque de la noche, que ya solamente es sobre conclusiones, y yo quisiera, bueno, usen el tiempo como ustedes quieran, evidentemente, pero quisiera preguntarles un poco, ¿dónde se imaginan que hacia el final del año va a estar este tema? Digamos por allá de diciembre. Tú, Melissa, estás ya en octavo semestre, esperemos que ya acabes o el próximo semestre tus estudios, pero evidentemente esto va a seguir, digamos, en conflicto y esperemos que encuentre buen cauce. Pero ¿hacia dónde se imagina cada uno y cada uno de ustedes este conflicto en los próximos meses? ¿Cuál solución le verían? O evidentemente usen este minuto y medio que va a tener cada quien para las conclusiones que desee poner sobre la mesa. Empiezo contigo en esta ocasión, Melissa, y después vamos con Víctor. Pues yo me imagino que si esto no se encuentra resuelto no sé, pues yo no esperaría más de 2 meses en la solución de este problema. O sea, yo esperaría que la comunidad estudiantil siguiera resistiendo en sus pasillos, en el comedor, siguiéramos ejerciendo presión y haciendo saber a las autoridades que no queremos que el CIDE tenga un director impuesto, que no queremos que los procesos sean antidemocráticos, que queremos además que tomen en cuenta la opinión de los estudiantes, porque eso es importante. O sea, es
las clases que dan son para nosotros, es para poder después competir en el mercado laboral. O sea, es importante que se preocupen por la calidad de educación que nos dan. Y pues yo espero que ahora la reunión del lunes con los legisladores pues pueda llegar a algo en el sentido de que tal vez un compromiso para poder asegurar en un futuro un grado mayor de autonomía para el CIDE, pero también, como lo decía Mitchell, pues en el sentido judicial, pues que los jueces hagan saber que hay una ley que debe cumplirse y que ese sea el contrapeso que, que controle a los caprichos de Álvarez Bulla y que el CIDE pueda seguir siendo una escuela de calidad y de renombre. Muy bien. Te escuchamos ahora a ti, Víctor, y 1 minuto y medio, por favor. Gracias. Te diría 4 cosas. La primera es urgente y es, por supuesto, la rendición de cuentas de María Elena Álvarez Builla. Ya el diputado Casarín, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado, ya la citó a comparecer y no fue, ¿no? Entonces debe de haber algún momento en el que Álvarez Builla rinda cuentas a alguien, y no solo por el tema del CIDE. Hay un problema generalizado en el sector de ciencia y tecnología, problemas muy graves en otros centros de investigación, como en el INAOE en Puebla, y pues problemas graves, por supuesto, en el Sistema Nacional de Investigación. Lo segundo que te diría es que se comiencen a resolver los amparos. Estamos confiados en que el Poder Judicial de la Federación, digamos, va a resolver conforme a derecho. O sea, las violaciones son flagrantes, entonces pues esperamos que haya una respuesta positiva en ese sentido, y digamos, y si no la hay, pues al menos para poder seguir avanzando, mover a la segunda instancia o lo procedente en cada caso. Lo tercero que te diría es que hay avances en cuanto a la constitución de una asamblea estudiantil, en la que ya se nos dé voz y participación en las decisiones que atañen al CIDE. Y lo último, digamos a un plazo un poco más largo, yo estoy en 6º semestre, me falta 1 año y cacho, que José Antonio Romero no firme mi título. Esa es una de mis grandes esperanzas. Bien. Voy contigo ahora, escucho tus conclusiones, Diego. Sí, gracias. Yo veo 2 escenarios. El primero es Romero se queda, ¿no? Todo esto se estanca, digámoslo así, porque los procesos judiciales suelen tardar, la opinión pública puede dejar de interesarse en el tema, pero si eso sucede, Romero va a quedarse a, entre comillas, gobernar un CIDE que no va a poder gobernar, ¿no? O sea, porque los estudiantes justamente estamos sumamente organizados, no lo queremos casi unánimemente, entonces se va a quedar con un proceso de resistencia civil estudiantil al interior de la institución y no la va a poder quitar por más trabajadores que pudiera correr o por más docentes que pudiera cambiar. Y también tenemos que recordar que nuestros profesores son abogados, se dedican a la política, entonces saben jugarle al juego, no la va a tener fácil. Entonces, pues va a tener una resistencia civil por parte de todos los sectores y no va a poder hacer gran parte de lo que quiera hacer en el CIDE. El otro escenario es en el que yo soy un poco más optimista y es, logramos realmente avanzar esto, ¿no? O sea, si los plazos nos dan, ¿no? Si la suerte del Poder Judicial nos es favorable, Romero podría irse este año, ¿no? O por lo menos un juez podría, o el Poder Judicial en general podría comenzar a dictar medidas que nos favorezcan a nosotros. Los legisladores podrían, en efecto, poner suficiente poder sobre la mesa para que Buila comparezca, ¿no? Entonces, la versión optimista es Buila deja de hacer lo que quiere hacer y comienza a cumplir con la ley. Bien. Y cierro contigo, Ortuño, con conclusiones, por favor. Claro, por supuesto. Comparto a la mayoría de las lecturas que han hecho mis compañeras y compañeros aquí presentes. En primer lugar, lo que tiene que salir primero, lo que ya urge, es evidentemente pues el acta de designación de José Antonio Romero de Yaeche. Sea esta
verdadera, hechiza o en cualquier presentación, tiene que salir, tiene que haber una prueba, se tiene que dar conclusión a ese capítulo. Ahora bien, de cómo va a seguir la vida ahí dentro del CIDE. Como lo han mencionado, actualmente no solo tenemos una gran organización estudiantil, sino que estudiantes, trabajadores y personal académico estamos más en contacto y comunicación que nunca. Eso es algo, pues, no inédito. Es la primera vez que sucede, o al menos con tanta fuerza, me atrevería a decir, en toda la historia de la institución. Entonces, con o sin el factor Romero, considero que el CIDE tiene los elementos y el capital social necesario para resistir y demostrar que sigue siendo esta gran institución académica, científica, de investigación y sobre todo de docencia. Hay que recordar que todas las universidades y los centros públicos de investigación son semilleros críticos. Entonces, lo siento, no pueden esperar que, pase lo que pase, no pueden jamás esperar que nos callemos. Y si sigue esta situación, vamos a ser para siempre la piedra en el zapato de la gente autoritaria, sea Romero, sea Álvarez Bulla, sea quien sea. Muy bien. Pues vamos a darle seguimiento a este tema. Evidentemente tendremos seguramente que hacer una próxima mesa sobre este problema que hay en el CIDE, porque no se ha terminado. Yo os agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche y por supuesto la mesa de Sin Filtro, ya lo sabes, sigue abierta para este y otros temas, así que mándanos tweets a la cuenta de Sin Filtro TV en Twitter, escríbenos en la página de Facebook, sugiere temas para la mesa, sugiérete como panelista en esta mesa y pues síguense cuidando porque seguimos en pandemia desafortunadamente, por eso seguimos con el programa de manera remota. Gracias Ortuño, gracias Melissa, gracias Diego y gracias Víctor, cuídense mucho, nos vemos muy pronto.